Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y asimismo, con esa misma predisposición de seguir adorando al Señor, vamos a pedir al hermano Tyron que trae esa palabra directamente del corazón de Dios a nuestros corazones. Amén. Amén. Y vamos a orar. Extiende tu mano. Vamos a orar por el siervo de Dios. Amén, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Agradecidos, papá, por usar esta vasija, Padre, que sea ese canal de bendición, Padre de la gloria, que recibe tu palabra, Señor, y la imparte y la extiende en buena tierra que somos nosotros, Señor. Seas tú, Señor, preparando nuestros corazones y recibiendo todo de ti. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. ¿Quién vive? Cristo. ¿ Quién reina? Cristo. ¿Y a su pueblo? Victoria. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pido a nuestra hermana Daisy que nos pueda acompañar con una melodía de fondo para dar inicio como tal a esta bella palabra. Antes de dar inicio, pues, le doy las gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de expresar, pues, su palabra. Pues somos vasijas y estamos aquí en la tierra con el objetivo, pues, de expresar, de impartir ese aceite fresco, como dice la canción. Y bueno, antes de dar inicio, yo he titulado este mensaje: Camina con seguridad, Dios ha establecido su propósito en ti. Es el mensaje del día de hoy. Estamos a 7 de enero, empezó el año 2026 y así como empezó, confiamos en Dios que va a ser un año de victoria, de bendiciones. Bueno, camina con seguridad, Dios ha establecido su propósito en ti. Salmos 32:8 respalda como tal el mensaje. El Salmo 32:8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Camina con seguridad, porque no das un paso sin que Dios haya trazado el camino delante de ti. Él promete instruirte y mostrarte la senda correcta, cuidándote con amor y dirección divina. Aunque a veces no comprendas el proceso, confía, su propósito en ti ya está establecido y nada podrá impedir que se cumpla. Avanza con fe, mantén tu mirada en Él y cada paso será guiado por la sabiduría de aquel que nunca se equivoca. En este contexto, mencionaremos a 4 hombres y 4 virtudes de la vida cristiana. El primer hombre que mencionaremos es Nicodemo. El hombre, he titulado esta parte como el hombre de la palabra y el nuevo nacimiento. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. Vamos a participar aquí. El objetivo pues es que todos podamos participar. Le pido el amable favor a nuestra hermana Andrea que nos pueda leer con placer con Juan capítulo 3 del 1 al 21. Juan capítulo 3 del 1 al 21. Del verso 1 al 21. Correcto. De acuerdo. Dice así la palabra de Dios por Jesús y Nicodemo. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pueden detener un momentico ahí, disculpe, me va a acompañar en este recorrido. El objetivo es que vamos en esta noche a hacer un tour por la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice, el versículo número 1 dice: entre los fariseos
había un hombre, vamos a resaltar esa palabra, entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos. Esa palabra la vamos a resaltar, persona importante entre los judíos. En el segundo versículo dice que una noche vino a ver a Jesús y le dijo: Rabí, la palabra rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Impresionante parte porque el fariseo más importante del pueblo de Israel viene a escondida ante Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Wow, sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque él ahí no está hablando en singular, sino en plural. Es decir, que los fariseos, incluyéndolo a él, sabían que Jesús era el enviado de Dios. Mira lo que dice: sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el Antiguo Testamento, la profecía clave sobre Jesús viniendo como maestro para enseñar al pueblo se encuentra en Deuteronomio 18:18, donde Dios promete levantar a un profeta como Moisés entre sus hermanos, poniendo su palabra en su boca para que hable todo lo que él mande, lo cual el Nuevo Testamento aplica directamente a Jesús como el gran maestro enviado al pueblo. Otras referencias como Malaquías 2:7 y Malaquías 4:2 aluden al Mesías como guardián de la sabiduría y sol de justicia, que restaura mediante enseñanzas, mientras Isaías 9 del 1 al 2 y Isaías 49:6 lo presentan trayendo luz y doctrina a Galilea y las naciones. Esta figura prefiguran su rol como rabino y profeta accesible, guiando al pueblo con autoridad divina. Entonces, aquí vemos la explicación del primer y segundo versículo. El tercer versículo, ¿qué más? El tercero dice: le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Detente, ok. Le respondió Jesús a quién? A Nicodemo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo está con relación con Mateo 18:13. Si no os volvéis, os seis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa este pasaje? Jesús dice que para poder entrar al reino de Dios tenemos que ser como niños. Pero ojo, no es una actitud inmadura. Cuando se habla de niños, se refiere a la humildad. Entonces vamos a señalar esa palabra humildad y la vamos a buscar en el hebreo. La palabra humildad se escribe en el hebreo bíblico principalmente como anahuat o anabá, que en el sustantivo derivado, la raíz anahá, relacionado con ser manso o humillado o despojarse. Mateo 23:12 corrobora esta parte: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este término significa humildad en el sentido de la modestia. Miren lo que significa este término, ¿cuál? El mencionado en hebreo. Este término significa modestia, mansedumbre y reconocimiento de los propios límites, a menudo vinculado a una actitud de sumisión ante Dios y a los demás sin arrogancia. Anabat aparece en el contexto como número 12:3, describiendo a Moisés como muy humilde. Proverbios 3:34 afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Esta idea conecta directamente con la enseñanza anterior de que Jesús sobre el que se salta será humillado y el que se humilla será exaltado. El versículo siguiente, mi hermano. El cuarto dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vamos a hacer una pausa. Mira lo que dice. El versículo 4 dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es impresionante que Nicodemo, pueblo de Dios, Nicodemo, conocedor de las Escrituras y del Antiguo Testamento, le hiciera esa pregunta a Jesús. Porque mire lo que le responde Jesús. Porque mire lo que dice Nicodemo. ¿Cómo es posible que alguien ya viejo, se refería a él, vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La Biblia no proporciona, escuche bien, la Biblia no proporciona la edad exacta de Nicodemo, pero estudios bíblicos lo estiman en sus 50 años o más. Cuando se encuentra con Jesús, Jesús tenía la edad de 30 años cuando ejerce su ministerio. Basado en su rol como fariseo principal, es decir, Nicodemo, a la edad de 50 años aproximadamente, se presenta delante de Jesús siendo el fariseo principal de la sinagoga de Israel y miembro del Sanedrín, posiciones que demandaban décadas de estudio rabínico intenso. Entonces estamos hablando de que Nicodemo no era cualquier maestro, era un maestro conocedor del Pentateuco, conocedor de las Sagradas Escrituras y que llevaba un largo periodo de tiempo conociendo las profecías mesiánicas, es decir, la profecía precisamente de Jesús y precisamente partes donde, un ejemplo, el pueblo de Israel se presentaba ante el sacerdote, los sacerdotes antes de presentarse ante Dios se tenían que lavar las manos porque era una reverencia ante el Padre, ante Dios, pero eso lo hablaremos más adelante. Hermano, el verso 6 dice: lo que nace de la carne. Repítanos, disculpe, el 5, disculpe. Vale, el 5 dice: Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí vamos a detener un momentito. Jesús le responde ¿a quién? A Nicodemo. Jesús le responde diciendo lo siguiente: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas, muchos predicadores a lo largo del tiempo han predicado esta palabra, pero no se han detenido a desglosar este pedazo. ¿Por qué dice Jesús nacer del agua y del Espíritu? Sí, el texto también se vincula con el bautismo, con entrar a las aguas y nacer de nuevo. Es una consagración que debemos de hacer todos ante Dios. Pero en sí el versículo especifica algo muy profundo, porque en Éxodo 30, 17 al 20 nos menciona algo muy profundo y en especial. Quiero que por favor alguien aquí en la sala pues, me pueda leer Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 20. Rápidamente, ¿quién puede participar? Amén. Gloria a Dios. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Hasta cuál? Hasta ahí, decir exacto. Sí, adelante, sí. ¿Sigo? Sí. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Wow, tremendo, está ahí, gracias pastor. Es impresionante que Dios dio pautas en el Antiguo Testamento para presentarse ante quién, ante Jesús, ante Dios. Estamos hablando de que todos los sacerdotes, porque Aarón era un sacerdote, su familia toda fue una familia de sacerdotes. Entonces estamos hablando que los descendientes de Aarón, todos los que vienen de descendencia, al presentarse como sacerdotes ante Dios, tienen que tener este sentido de reverencia, agua y espíritu. Pero al punto vamos aquí. El agua representa para el pueblo de Israel, y en la palabra hebrea, la palabra agua, cuando habla Jesús en agua, pues eso representa la pureza y la constancia. Pureza y constancia. Luego viene espíritu.
que esa palabra espíritu representa fuego de consagración y santidad. Es decir, que para entrar a la presencia de Dios, el bautismo es una reverencia. Por eso es que el bautismo no te garantiza salvación, porque el bautismo solo es un paso de fe. Pero cuando tú eres consciente de ese bautismo y lo llevas en tu diario vivir, y siempre recuerda que ese bautismo que tú tienes en tu interior es una forma de recordar que eres puro, que cada día te esfuerzas por ser puro y que tienes que ser constante. Luego, mantener ese fuego en ti de consagración ante Dios y cuidar tu santidad. El versículo 6. Amén. Dice el verso 6. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del espíritu es. Verso 7. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Verso 9. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero Correcto, vosotros... Hasta ahí, mi amigo. Muchísimas gracias, mi hermano. Es impresionante el versículo 11, cuando Jesús confronta a Nicodemo, es decir, le redarguye. Miren, desde el verso 7 nos dice lo siguiente: no te extrañes de que te haya dicho esto, es necesario nacer de nuevo. Y el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Muchísimas gracias, mi pastor. Ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Ahora miren lo que dice. ¿Quién le pregunta? Nicodemo. Miren la parte que pregunta. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió. Pero aquí pasa algo. En esta escena pasa algo, porque primero, al preguntar Nicodemo, Jesús no lo confronta. Jesús le responde. Pero por segunda vez, Nicodemo vuelve a preguntarle a Jesús, ¿cómo es posible? Y es cuando Jesús lo confronta. ¿Por qué no lo confrontó al principio? Porque Jesús conocía primero que Nicodemo le preguntaba en su humanidad. Estamos hablando que Jesús y Nicodemo al principio, la primera pregunta que le hace Nicodemo a Jesús fue en su humanidad. Luego le pregunta por segunda vez y es cuando Jesús le responde de esta manera. Jesús le respondió, y tú eres maestro de Israel y no sabes. Te aseguro que nosotros, el verso 11 dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¡Wow! Es impresionante porque la frase la voy a resaltar. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Este fragmento yo lo relaciono con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Rápidamente pues buscamos este pasaje. Quiero que mi hermano pueda proyectarlo aquí en pantalla. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Amén. Dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a resaltar aquí por qué Jesús le dice: de lo que hablamos, de lo que sabemos hablamos, y ojo, y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Saben por qué Jesús le respondió de esta manera? Porque los fariseos vivían una religiosidad. Miren lo que dice en un pasaje más adelante: le colocaban al pueblo cargas pesadas en el lomo. Se colocaban los fariseos en la primera fila. Es decir, los fariseos nunca mostraron el amor de Dios. Por eso Jesús confronta a Nicodemo y le hace saber a Nicodemo que vivía una vida de religiosidad. No vivía una vida en comunión con Dios, vivía una vida de religiosidad.
Entonces, aquí el punto es, porque mira lo que dice más adelante, Primera de Juan 4:12, dice lo siguiente. Primera de Juan 4:12 dice, nadie, mira lo que dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Wow! Maravilloso es. Y Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Impresionante es la relación que tienen estos pasajes con la prédica que le daba Jesús a Nicodemo. Y hay un punto que quiero mencionar. Para el apóstol Juan, amar es evidencia de haber conocido a Dios. Un cristiano, un creyente que ama a Dios y dice con sus labios amar a Dios, debe mostrar amor hacia el prójimo, debe mostrar empatía hacia el prójimo, debe mostrar esa tolerancia hacia el prójimo, mostrar el amor de Cristo hacia el prójimo. Entonces aquí el punto es, para el apóstol Juan, amar es la evidencia de haber conocido a Dios. No se trata de verlo con los ojos, sino de reflejarlo con la vida. El versículo 12. El verso 12 dice, si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable de las cosas celestiales? Vamos a detenernos aquí. Mi pastor, es impresionante este texto porque mire lo que dice. Si os hablo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable las cosas celestiales? Es impresionante, mi pastora, porque mire lo que quiere decir Jesús aquí. En el texto, Jesús le habla a Nicodemo en parábolas, y no solo a Nicodemo, sino a todo un pueblo. Las prédicas de Jesús, si nosotros miramos el Nuevo Testamento, todas las prédicas de Jesús siempre se relacionaron con las parábolas. Las parábolas son fáciles de digerir y aún así el pueblo no entendió el mensaje. Por eso Jesús le habla a Nicodemo y le dice, si yo te hablo cosas terrenales, en otras palabras, si yo te estoy colocando ejemplos fáciles de comprender y no creéis, la palabra creer viene del hebreo. Esa palabra creer significa compromiso. Por eso es que hay mucha gente en el mundo que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero viven una vida que no es agradable ante Dios. Porque no es solo decir creer, es también tener la convicción de que tu corazón tiene que estar arraigado a la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando tú dices yo creo en Dios, tu comportamiento tiene que ser un compromiso genuino ante Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, aquí otro pasaje que estaremos mencionando y que quiero, antes de pasar al otro, es el siguiente. Si os hablo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hablen las cosas celestiales? Wow, ¿a qué se estaba refiriendo? Pueblo de Dios, Jesús en este pasaje se estaba refiriendo al libro de las revelaciones. Wow, se me hizo toda la piel. El libro de las revelaciones son cosas celestiales. Hay mucha gente que dice, voy a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia, todos van a leer la Biblia y se van al libro del Apocalipsis. Pero, ¿qué dice Jesús? Que nosotros cuando estamos empezando en el Evangelio, estamos empezando y necesitamos alimento que sea digerible, en este caso la leche, para luego pasar a la vida. Entonces, Jesús en este momento a Nicodemo le estaba ofreciendo la leche. Nicodemo no entendía aún así. Entonces Jesús le dice, si te estoy dando leche, que es fácil de digerir, ¿cómo puedes, en este caso, comer cuando te dé la vianda en el futuro? Entonces, el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, es un libro que menciona la esperanza del creyente. Menciona la esperanza del creyente y menciona la condenación a aquel que no se compromete con Dios. El punto aquí es que en el pasaje, en el versículo 13, dice lo siguiente. Adelante, hermano. Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de ahí, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Basta ahí. En el desierto, el pueblo de Israel murmuró contra Dios y Moisés. Un siervo de Dios, cuando es colocado aquí,
nosotros, que en este caso somos colocados por Dios, debemos respetar la autoridad que Dios coloque aquí. En este caso, pues Dios colocó aquí en la iglesia a nuestra pastora. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que honrarla. ¿Por qué? Porque Dios la colocó, la constituyó aquí como esa persona que debe guiar conforme a los estatutos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo? Murmuró contra Dios y Moisés por la falta de agua y pan, mostrando ingratitud pese a los milagros recibidos. Como juicio divino, serpientes ardientes los picaron, causando muchas muertes y llevándolos al arrepentimiento. Al clamar por misericordia, Dios instruyó a Moisés para hacer una serpiente de bronce con una asta, quien fuera mordido, y mirada con fe era sanado, simbolizando la necesidad de elevar a la vista hacia una provisión divina para vencer el pecado y la muerte. Vamos a mencionar aquí, mis amados hermanos, el pasaje se volvió a repetir en el Nuevo Testamento. Si nosotros miramos un poquito el panorama, ¿qué hizo el pueblo de Israel con Jesús? Rechazaron al Padre y rechazaron al Verbo. Es decir, rechazaron al Padre. ¿Por qué? Porque si rechazaron a Jesucristo, que es el verdadero Mesías, rechazaron al Padre. Hicieron lo mismo que pasó con Moisés y con Dios en el desierto. Moisés era el prototipo de Jesucristo en la tierra y aún así despreciaron a Moisés. Despreciaron la palabra de Moisés. ¿Y qué sucede? Que Jesucristo, cuando vino al pueblo de Israel, los suyos no lo recibieron, es decir, lo despreciaron. Y aún Jesucristo, sabiendo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, con lágrimas salía de Jerusalén cuando le dijo al pueblo de Israel, porque en el templo que ellos habían levantado, que le rendían tributo los fariseos, ¿qué le dijo Jesús? Yo quise venir a ustedes como aquella gallinita que acobija sus polluelos, pero ¿qué hicieron ustedes? Me despreciaron. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 24 dice, porque no quedará ni una sola piedra en ese templo que no sea derribada. Profecía que se cumplió en el año 70 cuando el emperador Tito sedia a Jerusalén y derriba el templo de Jerusalén. Es decir, la historia, mis hermanos, se volvió a repetir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se vuelve a repetir? Porque el pueblo de Israel se fue sacado de Egipto. Miren el ejemplo. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero del corazón de los israelitas no salió a Egipto. Amén. Entonces aquí el punto es que debemos comprender que hay un pequeño proverbio callejero que dice que cuando el pueblo olvida su historia, está condenado a repetir. Entonces aquí el punto es que nosotros no podemos olvidar lo que Dios día a día nos habla. Número 21, 4 al 9 menciona sobre la serpiente levantada en el desierto. Versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15. 15. Sí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús nos brinda la oportunidad de ser salvos a través de Él. Él es la puerta, Él es la vida, y nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Amén. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí el punto menciona de que Dios ama tanto a la humanidad que entregó a su Hijo unigénito. Yo me puse una vez a meditar, a reflexionar sobre Hijo unigénito, porque muchas personas tienen como que a preguntar, bueno, entonces si Dios tuvo hijo, entonces tiene una madre. El punto es que la palabra Hijo unigénito significa de que Dios saca de su ser lo más apreciado de Él. Es como cuando un hombre y una mujer, en este caso, se unen en matrimonio. El hombre coloca una semilla y la mujer coloca una semilla. En este caso, Dios entrega lo más apreciado de Él, es decir, su palabra.
Por esa razón, el Hijo unigénito representa al Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se materializó, es decir, se hizo carne, para que todo aquel que en él crea, es decir, para que todo aquel que se comprometa directamente con Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna consiste en tener como que esa relación estrecha directamente con Dios, es decir, una vida eterna representa una vida sin mancha y sin arruga, donde no existe la muerte, donde no existe más la separación del hombre con Dios. La palabra muerte significa separación, y hay dos clases de muerte, y eso lo estaremos hablando más adelante. En Juan 1, del 1 al 4, y pastora, Juan 1, del 1 al 4, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. En la versión Reina Valera 2020 dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En el versículo 17 de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ok. Versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mucha gente dice: háblame del por qué Israel rechazó al Mesías. Cuando tú quieras tener una conversación con una persona que te haga esa pregunta, siempre llévalo aquí, a el capítulo 17, donde dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechaza a Jesucristo porque esperaban a un Mesías que lo liberara del yugo de los romanos. Estamos hablando de los impuestos que el pueblo de Israel le pagaba al pueblo romano. En este caso, esperaban a un Mesías que se manifestara con arma, con poder, para que los liberara del yugo de los romanos. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, el Hijo de Dios no vino a liberarlos del yugo de los romanos, porque si yo los libero del yugo de los romanos, mucha gente va a perecer allí. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo fuera salvo por mí. Es decir, que la salvación no solamente vino sobre el pueblo de Israel, sino que también vino a los romanos y a los gentiles. Es impresionante este pasaje, cómo es tan preciso. Y el 18 dice: el que en él, ojo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es decir, el que no se compromete con Dios ya ha sido condenado, es decir, esa persona ya ha sido condenada a sí misma. Pero Dios me condenó. Dios no condena a nadie. Esa persona se condenó a sí misma. ¿Cómo me puedes corroborar eso? Proverbios 15:10 lo dice. En Proverbios 15:10 dice: la corrección molesta al que deja el buen camino, el que aborrece al que le reprenda morirá. Es decir, que la persona, cuando rechaza la palabra de Dios, cuando rechaza el mensaje de Dios, esa persona se condena a sí misma. La palabra morirá viene de la palabra hebrea Yamú, morirá, como en Génesis 2:17, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese árbol ciertamente morirás. Entonces, la palabra muerte significa lo siguiente: la muerte tiene dos fragmentos, la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la separación del cuerpo y del alma, y la segunda muerte es la separación del hombre con Dios. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice: deja al muerto que entierre sus muertos. Cuando se lo dice, cuando un hombre le dijo: Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero seguir, pero deja primero que entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí el punto es que nosotros debemos comprometernos con Dios. Existen otras palabras hebreas como mu, que es morir,
y Magüel, que es muerte. Son palabras también hebreas. En el versículo 19 dice: y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Listo. Aquí terminamos el pasaje como tal, donde mencionamos una virtud, porque aquí tenemos que mencionar las virtudes del cristiano. Y Nicodemo, el hombre de la palabra y el nuevo nacimiento, que los puntos esenciales son: Nicodemo era un maestro de la ley y conocedor de las escrituras, pero carecía del nuevo nacimiento espiritual. Otro punto es: Jesús le enseñó que no basta con religión o conocimiento, sino con nacer del Espíritu. Otro punto es enseñanza. La palabra de Dios nos revela la necesidad de una transformación interior, no solo de una reforma externa. La aplicación: el creyente debe ser hombre de palabra, dejando que el Espíritu Santo produzca una vida nueva y un fruto verdadero. ¿Y la virtud cuál sería? El nuevo nacimiento por la palabra y el Espíritu. Rápidamente quiero mencionar otro punto, que es el 2, el joven rico. ¿Dónde encontramos eso? En Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Y pastora, si nos puede acompañar con este pasaje. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Este punto lo llamo la entrega y la obediencia. 18, capítulo 18, versículo 18 al 30. Amén. El hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Wow. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Qué maravilloso pasaje, porque Jesús tiene un encuentro cara a cara con un judío, es decir, con un israelita. El hombre se presenta en medio de la prédica como cualquier prédica, y el hombre le dice: Señor, yo he obedecido todos tus mandamientos, yo he puesto en práctica el primero, el segundo, el tercero, y me lo sé de memoria. Pero Jesús se lo queda mirando con misericordia, con amor, y Jesús le dice: pero te falta uno en especial. Y el hombre le dice: ¿y cuál? Vende todo lo que tienes y sígueme. Hay una malinterpretación en este pasaje, porque hay personas que piensan que con tener riquezas es porque si tienen muchas riquezas no se le está fallando a Dios. Hay que recordar que la riqueza viene de Dios, pero cuando Jesús menciona sobre la riqueza aquí, está hablando sobre algo espiritual. Es decir, el hombre tenía una estrecha relación y amor hacia el dinero. Es decir, el tipo en realidad quería obedecer a Dios, quería amar a Dios, quería seguir a Dios, servir a Dios, pero amaba también las riquezas. Por eso la Biblia dice: no puedes servir a dos señores.
porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Entonces el hombre, cuando es confrontado por Dios, el hombre se va triste, porque tenía que despojarse de sí mismo y seguir a Jesús. Pero miren la respuesta que da Jesús. Escuchen esta respuesta. Miren lo que dice. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al cielo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Para Dios nada es imposible. Dios puede hacer que un camello literalmente entre por el ojo de una aguja. Pero en realidad, ¿a qué se estaba especificando Jesús con ese pasaje? Resulta y pasa que en las puertas de Israel, en Israel, para entrar al lugar, en este caso, existían dos tipos de puertas. La puerta mayor, que era por donde entraban los reyes, las cargas en este caso, pues, y la puerta menor, que significaba ojo de aguja, que en este caso las puertas pequeñas era para el pueblo. Cuando una persona venía de lejos y traía su camello, para que el camello entrara por la puerta que significaba ojo de aguja, el camello tenía que inclinarse, porque obviamente el lomo iba a golpear o a rozar con la puerta. Entonces se tenía que inclinar, luego pasar así, y así pasaba por el ojo de la aguja. Por eso Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Representa la disposición, es decir, la humildad que maneja el camello al postrarse, a reconocer que no cabe por esa puerta y tiene que inclinarse para pasar, que un rico. Obviamente la soberbia del rico no lleva a postrarse ante Dios. Por eso es difícil que el rico entre al cielo, no por la riqueza, sino por la soberbia que maneja. Entonces aquí el punto es que Jesús menciona varias características. El primer punto, en este pasaje, este joven mostró interés en la vida eterna, ¿verdad? Pero su corazón estaba atrapado en las riquezas. Punto 2, Jesús le pidió dejarlo todo y seguirle, pero no pudo obedecerle. Punto 3, ¿cuál es la enseñanza? La obediencia es la prueba de amor verdadero a Dios. Sin entrega no hay discipulado genuino. Si tú no te entregas a Dios de verdad, de un corazón genuino, jamás vas a tener una vida próspera. Y Dios quiere que seamos prósperos, pero la prosperidad tiene que primero venir de adentro para luego reflejarse afuera. La aplicación, entregarlo todo a Cristo, no significa perder. Hay mucha gente que dice, ay, pero si yo lo entrego todo, pierdo. En Cristo todo tiene ganancia. Si tú sacrificas tu vida, tu tiempo, tus sueños, tus anhelos para Dios, verás más adelante la riqueza. Por eso Jesús dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El que siembra la semilla con lágrimas regresará con la cosecha de felicidad. Entonces aquí el punto es que sembrar en Cristo, sembrar en Dios, no es pérdida sino ganancia. ¿Cuál es la virtud de este pasaje? Virtud, entrega y obediencia sincera al llamado de Jesús. Jesús llama. En tu corazón está la disposición si tú en realidad quieres recibir a Jesús en tu corazón. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo toco la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús es un caballero, él toca la puerta. Toca la puerta a través de predicadores, te toca la puerta a través de personas de consejo, inclusive el consejo que te da tu padre y tu madre. Es el mismo Jesús que te está hablando allí. Y si tú no escuchas el consejo, le estás cerrando la puerta a Jesús, porque Jesús quiere entrar en tu corazón y traer esa paz que tú tanto anhelas. El punto 3, Natanael. Vamos a hablar un poco sobre Natanael. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Quiero que mi hermana querida Casey nos pueda complacer leyendo este pasaje. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Maravilloso pasaje, impresionante. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Vale. Natanael. Este punto le he llamado la oración, la perseverancia y la paciencia. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Adelante. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, se encontró a Natanael y le dijo,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y del que también hablaron los profetas, a Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le respondió Jesús, ¿crees que porque te dije te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás? Y agregó, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En el secreto, ¿cuántas cosas le has pedido a Dios? En el secreto, ¿cuántas cosas le sigues pidiendo a Dios? Y a veces nosotros nos frustramos porque pensamos que Dios no nos responde, porque pensamos que el silencio de Dios es sencillamente un no, pero desconocemos que Dios en el silencio está obrando en nuestras vidas. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Natanael pensaba que su oración no estaba siendo escuchada y fue a través de Felipe, porque en ese momento llega Jesús a Felipe y por medio de Felipe Jesús llega a Natanael. Y mira lo que sucede, que en ese momento ocurre un acontecimiento maravilloso, porque Natanael no se esperaba eso. A veces pensamos que Dios no nos responde y pensamos que no nos va a responder, pero Dios nos sorprende. Dios nos va a responder en el momento preciso, en el momento donde más uno necesita, es ahí donde llegará la respuesta. No nos cansemos de orar. ¿Y qué representa Natanael? Natanael representa al cristiano que nunca pierde la comunión con Dios, que nunca pierde la oración, que es perseverante, que mantiene esa relación estrecha con Dios. ¿Y qué representa la higuera? La higuera representa al pueblo de Israel. Y dice, y te vi, Natanael, debajo de la higuera, orando. ¡Wow! ¿Y qué dice Natanael? ¿Qué responde Natanael? Mira lo que dice. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael exclamó, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le respondió Jesús, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera, cosas mayores verás. Estamos hablando de que Jesús constantemente nos enseña que cosas mayores Él hará en nuestras vidas y que debemos tener esa convicción, esa esperanza de que Él sí está orando en nosotros. Los puntos mencionados aquí en este pasaje son, punto número 1, Natanael era un hombre honesto y buscador de Dios. Jesús lo llamó un israelita sin engaño. Es decir, que no solamente está Job, porque siempre decimos Job, varón perfecto, pero existen otros hombres en la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, que Dios lo llama como un israelita sin engaño. ¡Wow! Una persona honesta, una persona que amaba a Dios, que muestra esa relación con Dios. El punto 2, antes de conocer a Cristo, quizás oraba y esperaba al Mesías con paciencia. Ahí está. 2, enseñanza. La oración y la perseverancia prepara el corazón para recibir revelaciones divinas. ¿Cómo tú puedes decir, yo tuve un sueño, Dios me mostró esto, si no vives una vida de oración? Para que tú puedas tener una revelación de Dios, tienes que tener la oración como arma principal. Un creyente que vive de sueños y de revelaciones sin oración, no vienen esas revelaciones de parte de Dios. Porque hay que saber que existen 3 tipos de revelaciones. Una que viene de Dios, una que viene de la carne y otra que viene del enemigo. Y hay que discernir cuál viene de cada quien. Por esta razón la oración nos arma, nos capacita, y la perseverancia para mantener esa oración, ese fuego encendido, nos hará más fuertes. La aplicación, Dios recompensa a los que perseveran en la comunión, aún cuando no vean resultados inmediatos. A veces nosotros pensamos que orar, ay, pero ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué voy a orar por esto si Dios no me responde? Dios sí responde. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos responda así inmediatamente.
Y Dios no puede respondernos inmediatamente, porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios es un Dios de orden. ¿Cuál es la virtud de Natanael? Oración constante y paciencia perseverante. Ya para finalizar el punto 4, mencionaremos a Pedro. Quiero que mi esposa pueda leernos Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, versículo 22 al 33. Este punto, para finalizar, lo he titulado La prueba de fe, la definitiva. Para los que están escribiendo, pues llevarán estos puntos. Los 4 puntos mencionan la vida del cristiano. La última es la prueba de fe. Mateo 14, 22 al 33. Dice como título: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Llegó la noche y estaba allí solo. La barca con los discípulos se hallaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y dijeron: «¡Un fantasma!», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron los dos a la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en ella se acercaron y lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero que mencionemos los puntos aquí, porque miren lo que habla. Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Qué exclama Pedro? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Todos gritaron: «un fantasma!» y gritaron de miedo. Es decir, que en ese momento la situación no era nada fácil. En ese momento, mira lo que sucede. Gritando con miedo, pero enseguida Jesús les habló: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Escuchen la palabra: soy yo. Lo que menciona el Antiguo Testamento, cuando menciona «yo soy el que soy». Entonces aquí el punto es: tened ánimo, yo soy, o soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Aquí vemos al cristiano emocionalista, el cristiano impulsivo, porque Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. Pedro caminó con Jesús, pero Pedro en el momento se dejó llevar. ¿Por qué? Por el impulso de la emoción. Jesús no contrarrestó eso, al contrario, le dijo: «Ven, Pedro». Pero mira lo que acontece. Pedro no era cualquier persona. Pedro era un conocedor del mar, porque él era un pescador con experiencia. Él sabía cuánta profundidad había y él conocía qué tipo de animales habían allí. Lo más impresionante es que Pedro camina sobre las aguas porque Jesús permite que Pedro caminara sobre las aguas. Hay un punto aquí: Jesús camina sobre las aguas y les hace saber a los discípulos que él camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque le da a demostrar al pueblo, no solamente a los discípulos, sino a la humanidad, que Él es el principio, que Él es el fin, que es el que era y el que ha de venir. Porque en el primer capítulo del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios representa al propio Jesucristo, que caminaba sobre las aguas frente a los apóstoles que representan el Nuevo Testamento. Entonces Jesús
frente a los discípulos, comenzó a caminar haciéndoles saber que Él es la vida, que por encima de toda la vida que hay debajo de Él representa la vida. Amén. Porque en las aguas hay vida, hay microorganismos, y Jesús, caminar sobre las aguas, le está diciendo al universo entero: yo soy la vida y yo soy quien mantiene la vida de todo lo que está creado. Entonces Pedro, emocionalista, se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, pero en el momento Pedro quita la mirada, el enfoque de Jesús, lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva quitaron el foco de Dios y lo colocaron en las cosas terrenales, pecaron. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro quita el foco de Jesús y comienza a mirar a su alrededor, a su diestra y siniestra, y comenzó a ver la tempestad y lo bravo que estaba el mar. A veces nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras situaciones difíciles. Cuando quitamos la mirada de Dios y colocamos la mirada en los problemas. Yo no he encontrado un pasaje en la Biblia que diga que David le dijo: Goliat, tú eres grande. Jamás. Nunca David le dijo a Goliat lo grande que era. Al contrario, David le dijo a Goliat lo grande que es Dios. Amén. Aquí está el punto, que nosotros en nuestro diario vivir, frente al problema que se quiera presentar, nosotros no le podemos decir al problema cuán grande es. No, al contrario, le voy a decir al problema, a la situación difícil, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Señor Jesús, a quien yo sirvo y en quien yo he creído. Amén. Por esa razón Jesús dice que la fe puede mover montañas, que si tuviera la fe como una semilla de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete y plántate en el mar, y esa montaña se moverá. La palabra fe significa fidelidad, y cuando nosotros somos convencidos de esa fidelidad que le tenemos a Dios, veremos bendiciones y veremos la respuesta de Dios. Por esa razón Pedro comenzó a hundirse en el mar, porque dudó de Jesús, porque quitó la mirada de Jesús y la colocó en los problemas, la colocó en el mar. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, exclamó diciendo: ¿cómo exclamó Pedro? ¿Qué me dice la iglesia? ¿Cómo exclamó Pedro en ese momento cuando se estaba hundiendo en el mar? ¿Cómo dijo? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Wow, Pedro se comenzó a hundir, y Pedro en el momento llegó hasta pensar que iba a morir. Llegó a pensar que Dios lo iba a dejar allí. Llegó a pensar que Jesús iba a ser como los hombres, que lo iba a dejar en ese momento para que pereciera. Pero Jesús, con ese amor, con esa misericordia, extiende su mano sobre Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Esa palabra fe, ¿qué significa? Esa palabra fe significa en el hebreo fidelidad. Muchas personas dicen que la palabra fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero ¿qué significa en realidad esa palabra? Esa palabra fe significa fidelidad. Por eso Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y que la fe sin obras es muerta. Pero cuando se habla de fe se refiere a la fidelidad que tú muestras en tu diario vivir a Dios. Amén. Nosotros podemos estar reunidos con varias personas que son creyentes y aparentar que somos creyentes. Pero la prueba viene cuando estamos a solas, cuando estamos en el cuarto, en el celular, cuando estamos en el baño con el celular, cuando estamos en la calle que nadie nos ve. Es aquí donde la fe a Dios se pone a prueba. Amén. ¿Qué haces tú en el secreto? Amén. ¿Qué haces tú cuando estás a solas? ¿Será que le eres fiel a Dios? ¿Será que en ese secreto tú te mantienes fiel a la voluntad de Dios? ¿O solamente cuando estás en reunión muestras esa fidelidad? Por esa razón Dios dice en su palabra que la fe es puesta ¿qué? A prueba. Siempre es puesta a prueba. Porque nuestra fe, cuando es pasada por el fuego, se pule, se purifica, como el oro, que cada día se purifica más y más y más y más. Nuestra fe siempre es puesta a prueba. Dios siempre nos prueba con el fin de cada día sacar de nuestro corazón lo que a Él nos agrada. Amén. Pedro, con los puntos para mencionar pues, el fin, pues como tal, el punto es: Pedro caminó sobre el agua cuando creyó, pero se hundió cuando dudó. Punto 2.
Jesús le tendió la mano y lo levantó, mostrando que aún la fe débil puede sostenerse cuando mira a Cristo. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Enseñanza: la fe genuina no evita las pruebas, sino que crece en medio de ellas. ¡Wow! Y aplicación: los momentos difíciles nos enseñan a depender menos de nosotros y más del Señor Jesús. Por esa razón, cuando viene una prueba a tu vida, no digas: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasan estas cosas? No, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? No es que te quiera pasar todo a ti, no es que todo te pase a ti, no es que a fulanito de tal está yendo bien y a ti mal, no, es que Dios te está moldeando porque Él te quiere entregar algo mejor. Si Dios te cierra una puerta es porque Él te tiene una abierta. Amén. Si Dios en estos momentos te está diciendo: hijo, cambia, hijo, si te he puesto estas cosas así, es porque te estoy librando de algo. Si Dios saca de tu vida malas amistades, si Dios saca de tu vida lo que no sirve, porque Él no te quiere ver sufrir. Amén. Amén. Gloria a Por Dios. esa razón Él nos ama. Y a veces no entendemos los designios de Dios. A veces no entendemos el por qué Dios trabaja de esta forma en mi vida. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Señor, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale esto bien? Señor, pero si yo te estoy clamando y tú no me respondes, porque Dios en el momento está obrando en el silencio por tu vida. Porque Él quiere entregarte algo mejor para tu vida. Porque Él no te quiere ver sufrir. Amén. Él quiere verte alegre. Él te quiere ver bendecido. El anhelo de Dios es bendecirte. Amén. Es el anhelo de Dios. La conclusión: en la vida cristiana, cada paso que damos tiene un propósito divino. No caminamos al azar ni avanzamos por nuestras propias fuerzas. Es Dios quien guía nuestros pasos y afirma nuestro camino. Sin embargo, para andar con seguridad es necesario permitir que el Señor nos pueda formar un carácter firme, lleno de fe, obediencia, perseverancia y amor. La palabra nos enseña que a lo largo del camino Dios trabaja en cada área de nuestra vida. Primero nos hace nacer de nuevo y conocer su amor eterno. Juan capítulo 3. Luego nos invita, vamos a hacer el recorrido para recordar. Primero, ¿qué hace Dios con nosotros? Primero nos hace nacer de nuevo y conocer su amor eterno. Juan capítulo 3. Luego nos invita a entregarnos con obediencia, dejando atrás todo aquello que nos separa de su voluntad. Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Más adelante, cuando el camino parece largo, nos enseña la fuerza de la oración, la perseverancia, la paciencia, y la perseverancia. Juan capítulo 1, versículos 43 y 51. Y finalmente nos lleva a vivir momentos donde nuestra fe es probada, pero también fortalecida. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. En cada una de estas etapas, Dios reafirma su propósito en nosotros. Él no busca perfección, sino disposición. No exige fuerza, sino confianza. Por eso, el llamado de hoy es a caminar con seguridad, sabiendo que el Señor está obrando en todo momento y que su plan para tu vida ya está trazado. Dios ha trazado para tu vida grandes cosas, iglesia. Dios tiene un propósito grande con nosotros. No nos vamos a rendir. Hay que mantenernos firmes en ese fuego, en esa constancia y en esa fe. Amén. Hemos finalizado este estudio bíblico, gracias a Dios. Es impresionante, me apasiona mucho la Biblia. Quiero finalizar este momento con una oración. Quiero que por favor se puedan colocar de pie. Los que están viendo este video pues puedan orar conmigo y puedan acompañarme en la siguiente oración. Amantísimo Padre nuestro, Rey del universo, te damos las gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tienes un plan trazado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a veces pensamos, Señor, que en los momentos difíciles, Señor, pensamos que estamos solos. A veces hemos pensado, Señor, que caminamos, Señor, porque nos toca caminar. A veces pensamos que es al azar, pero desconocemos que tú nos has creado, Señor, con un propósito. Dios, hoy traemos nuestro corazón y lo entregamos a tu presencia, Jesucristo, mi Dios, como esa ofrenda
de olor fragante, Señor. Así como aquella mujer, Señor, que se despojó a tus pies, Señor, y rompió, Señor, ese frasco de perfume, Señor, caro, Señor, para la época, Señor, pero ella no le importó lo caro que era el perfume, Señor. A ella lo que le interesaba, Señor, era derramar ese perfume, Señor, sobre tus pies como símbolo de agradecimiento, Padre. Y aquella mujer, Señor, tú nos enseñas que derramó ese perfume, Señor, y luego, Señor, con su cabello, Señor, comenzó, Señor, a pasar ese cabello con ese perfume, Señor, sobre tus pies. De la misma manera, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre eterno, mi Dios, sacrificando, Señor, nuestro tiempo, Señor, nuestro momento, Señor. Queremos, Señor, ser esa ofrenda, Señor, agradable ante ti en nuestro diario vivir, Señor. Sabemos que tú nos pones a prueba, Señor, cuando estamos a solas, Señor, cuando estamos en la habitación donde nadie nos ve, Señor, cuando estamos en la calle, Señor, cuando estamos en el bus, Señor, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, Señor. Tú nos pones a prueba a ver si nosotros, Señor, somos capaces, Señor, de mantener esa comunión contigo, Padre, de derramar, Señor, ese perfume, Señor, día a día sobre tus pies, Señor, como símbolo, Señor, de esa reverencia, Señor, de esa entrega, Señor, a ti en nuestro diario vivir, Padre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que cada día, Señor, tú puedas tratar en nuestra vida, Señor. No nos queremos quedar, Señor, el día que tú vengas por tu iglesia, Señor, porque están aconteciendo cosas en el mundo, Señor. Están pasando, Señor, lo que está cumpliéndose, Señor, en tu palabra, Señor, lo que tú has dicho, Señor, hace más de 2000 años, Padre, que habrá naciones contra naciones, reino contra reino, que habrá peste, hambruna, Señor. Todo está pasando, Señor. No nos queremos hacer lo de la vista gorda, Padre. Queremos ser conscientes, Señor, que tú vienes pronto, Señor, que tu venida, Padre eterno, está cerca, Señor. No sabemos el día ni la hora en que te has de presentar, Señor. Señor Jesucristo, mi Dios, no nos queremos quedar, Señor. Queremos irnos en ese bus, Señor. Queremos irnos en el primer bus, Señor. No me quiero ir en el segundo bus, Señor, porque sabemos que el segundo bus será un sufrimiento, Señor. No, Señor, yo me quiero ir contigo, Padre eterno. Nos queremos ir contigo en el primer bus, Señor. En ese momento, Señor, cuando tú desciendas sobre la tierra, Padre eterno, mi Dios, y te lleves a tu iglesia, Señor, aquella iglesia que tú demandas, Señor, sin mancha y sin arruga, Padre eterno, mi Dios, aquella iglesia, Señor, que representa a esa mujer que derramó, Señor, ese perfume, Señor,
hacia nosotros, Señor. Rompe toda religiosidad, Señor. Rompe, Señor, todo lo que impida, Padre eterno, a que podamos crecer, Señor. Sabemos que estos ángulos, Señor, se van a romper, Padre, cuando tú, mi Señor, Padre eterno, puedas trabajar en nosotros, Señor. Disponemos el corazón, Señor. Disponemos nuestras piernas, Señor. Disponemos nuestras manos, Señor, para labrar esta tierra, Señor, para sembrar
No hay nadie como tu Padre. No hay nadie como tu Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor. Te puedo sentir, Padre. Te puedo sentir, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, mi Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, Señor. Dios mío, Señor, y estamos aquí, Señor. Porque deseamos, Señor, formación por ti. Queremos ser formados por ti, Señor. Pero hoy, Señor, estas sillas, Señor, confiamos en ti, Padre, que se llenarán de almas, Señor. Pero no para fama, no para gloria, Señor. Confiamos en ti que esta congregación se llenará, Señor, de almas necesitadas de ti, Señor. De almas que te van a buscar, Señor. De calidad, Señor. Confiamos en ti, Jesucristo, mi Dios. Traerá, Señor, por esa puerta, Señor, a esas almas necesitadas, Señor. Te pido misericordia, Señor, por la familia, Señor. Millones de personas se están perdiendo, Padre. Dios mío, Señor, cuántas personas se están perdiendo, Padre. Cuántas personas se están perdiendo en la drogadicción, Señor. Cuántas personas se están perdiendo en la homosexualidad. Cuántas personas se están perdiendo en el alcoholismo, Señor. Cuántas personas se están perdiendo en tantos vicios que el mundo les ofrece, Señor. Te pido misericordia por España, Señor. Te pido misericordia por Francia. Te pido misericordia, Señor, por todo este continente, Señor. Dios mío, Jesucristo, aquí estamos dispuestos a servirte. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Ten misericordia, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor. Háblanos, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que no podrán los tiempos, Señor. Se levantarán jóvenes, Señor, con visiones. Niños con sueños, Señor. Ancianos que profetizarán, Señor. Confiamos en ti, Jesucristo, mi Dios, que tú has constituido este lugar, Señor, como ese lugar, Señor, como esa fuente, Señor, de esa agua viva, Señor, para aquellos que quieren ser, Señor. Así como tú te acercaste, Señor, a la mujer samaritana, Padre, aquella mujer, Señor, que deseaba esa agua de vida eterna, Señor. Confiamos en ti, que tú, mi Rey, estás en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que esa oración siempre esté encendida en nuestro corazón, así como Natanael, Señor. Queremos ser como Natanael. No nos queremos alejar de ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, mi Dios, por tu amor y por tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Mismo, Señor, te pido, Señor, te suplico. Te pido, Señor, que cada día trates con nosotros, Señor. Trata, Señor, con nosotros. Cada día, Señor, trata con nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, en mi corazón, Señor. Mi alma se postra delante de ti, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las dificultades, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas, Señor. Porque he podido ver, Señor, cómo te mueves, Señor. Eres nuestro mejor maestro y amigo por excelencia, Padre. Señor, solo te pido, Padre mío. Aquí estamos, Señor. He aquí, Señor, estamos tus siervos, Padre. Estamos dispuestos a servirte, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Aparta el inicuo, Señor. Aparta todo aquel, Señor, que quiera oponerse, Señor, al llamado que tú has hecho, Señor. Señor, confiamos en ti que tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Amén, aleluya. Oh, gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias.
Gracias por tu infinita bondad, Señor. Y gracias, Padre, por usar a tu siervo, Señor, el cual bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tu palabra ha caído en buena tierra. Aleluya, gloria a Dios. Pedimos a la hermana Casey que nos traiga los anuncios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Y a su pueblo. Victoria. ¿Cuántos nos hemos sentido bendecidos con esta hermosa palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo la recibo en mi corazón y le doy gracias a Dios. Amén. Aleluya. Buenas tardes. El primer anuncio y el más importante de todos es decirles que la venida del Señor está cerca. Amén. Para que cada cual se conciencie a sí mismo, porque es algo muy importante de lo que debemos hablar. Porque llegará un momento en el que nos quedaremos sin tiempo para arrepentirnos. Así que arrepintámonos y obremos mejor en nuestras vidas ahora que podemos. Avisar que de lunes a viernes a las 7 de la mañana tenemos la oración matutina. Quien quiera conectarse es libre de hacerlo. Solemos compartir una ligera reflexión sobre la Biblia antes de iniciar un tiempo de oración que es de gran bendición. Así que os invito y os lo recomiendo. También avisar que a partir del 10 de enero hasta el 31 de diciembre estaremos haciendo el ayuno de Daniel. Igualmente, quien sienta en su corazón de hacerlo, que se apunte. Estaremos orando y ayunando 21 días. Y también será de gran bendición en la calle Río Sorbe, número 1, en Lleves, Guadalajara. Gloria a Dios. Vale. Avisar de los cultos. Los miércoles a las 7 de la tarde tenemos culto. Los sábados a las 10 de la mañana tenemos ayuno e intercesión. Y los domingos a las 11 de la mañana también tenemos culto. Todo en la calle Río Sorbe 1, Lleves, Guadalajara. Están todos cordialmente invitados. Y también avisar que este sábado tenemos reunión de jóvenes. Y si tenéis hijos, jóvenes, adolescentes, niños, están todos invitados, porque será un momento de gran bendición en los que compartiremos un poco de la palabra de Dios, haremos juegos y también tendremos una rica merienda. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Te adoramos, Dios.